Sí, tengan muy buenas noches, amados hermanos. En esta noche vamos a comenzar el culto de oración alabando a Dios, cantando el himno número 157, Has hallado en Cristo. Himno número 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a tu luz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, amados hermanos, vamos a cantar otro himno, himno número 144, Gozo la Santa Palabra al leer. Sí, himno número 144, Gozo la Santa Palabra al leer. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el eterno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor.
mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, pecador le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 183, Gracia admirable. Himno número 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a tus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, y no en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar
por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas, y gracias a Dios nos permite, ¿no? Esta noche también estar reunidos una vez más para poder escuchar la palabra de Dios, y esperamos que cada hermano esté invitando, ¿no? Por medio del WhatsApp, los links, por medio de Zoom y Facebook se está transmitiendo. De esa misma manera esperamos que nos acompañen desde sus hogares. Vamos a orar para empezar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche nos permites una vez más estar reunidos para poder escuchar tu palabra, Señor. Realmente durante este tiempo cada familia está cruzando situaciones, dificultades, pero por medio de esta palabra podemos encontrar paz en nuestro corazón, sabiendo que todas las situaciones y dificultades ya están resueltas, Señor. Pero cada día necesitamos también escuchar de tu palabra, ya que nuestro corazón, Señor, sin tu palabra no puede vivir, Padre. Permite también que vayan ingresando las personas que aún no han ingresado, los hermanos que aún no han ingresado también puedan ir ingresando y así puedan recibir este mensaje que esta noche tu siervo va a compartir. Gracias, Padre, te damos por tanta misericordia que derramas para nosotros, Señor. A pesar de las situaciones, nos permites aún anunciar el Evangelio, aunque durante este tiempo no podemos anunciar de manera presencial, pero nos permites el Internet para anunciar y llevar también la palabra a cada hogar. Gracias te damos y encomendamos también este culto de oración en tus manos y el corazón de cada uno de los que van a escuchar, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muy importante, ¿no? Cada hermano pueda también seguir invitando, ya que por medio de estos cultos también podemos anunciar la palabra para que vayan ingresando, tanto como el Zoom o el Facebook, también en YouTube, ¿no? Ahora vamos a tener lo que es el tiempo de testimonio, muy importante, ¿no? Escuchar cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de nuestros hermanos que van también experimentando la gloria de Dios. Esperamos que también esta noche, por medio del testimonio de la diaconisa Lucía, podamos encontrar un mensaje para nuestro corazón, ¿sí? Vamos a invitar a la diaconisa. Muy buenas noches, diaconisa Lucía. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches al siervo también que está con nosotros, a la iglesia, a todos las personas que también participan de este culto tan importante que a través de el internet también podemos continuar y recibir la palabra de Dios. Aún presencialmente ya no podemos asistir, pero Dios nos permite este medio. Y quiero agradecer también por este tiempo de testimonio que Dios me permite para que pueda glorificarlo, pueda alabarlo. Gracias a Él estamos aún nosotros sirviendo dentro de el Evangelio, también estamos recibiendo mucha misericordia de Dios en este tiempo de dificultad, sobre todo para la salud. Entonces, podía ver también cómo Dios está permitiéndonos salir a pesar de esta situación, estar con bien. Y quería también un poco contarles acerca de cómo en este tiempo Dios está trabajando. Ahí, ustedes saben, ¿no? Hay una hermana que está atravesando un problema de salud bastante fuerte, el problema de cáncer, ¿verdad? Entonces, escuchándole a la hermana que continuamente hablamos, ¿no? No he podido visitarla últimamente, pero estamos en contacto, siempre transmitiendo, ¿no? El corazón de Dios también.
recibiendo cómo Dios me enseña a través de ella, escuchándole cómo está a veces ella en su dificultad, muy grande dificultad, ¿no? En el cuerpo, en su salud. Ella muchas veces como con su propio corazón vive, ¿no? Y cuando vive así totalmente pierde la fuerza, la esperanza. Y solamente es tristeza, ¿no? Hasta yo escuchándole me siento muy apenada por ella, me pongo en su lugar y no, yo no podría aguantar, ¿no? Yo no tendría esa fuerza para aguantar. Entonces, escuchándole, Dios me daba, ¿no? Mucha necesidad de orar en mi corazón. También me hacía ver cómo el corazón es así, ¿no? Aunque este cuerpo sufre, pero si el corazón en un momento se siente autoconfiado, se siente que algo es injusto, vive de acuerdo a su pensamiento, entonces, ¿cómo perdemos, no, la gracia de Dios? Entonces solamente nos queda que sufrir. Yo la veía hacia ella continuamente. En un momento estaba con la palabra y ahí recibía toda la gracia de Dios. Claramente en su vida se podía ver eso. Cómo Dios le ayudaba cuando ella estaba con la palabra. Pero cuando la palabra ya no estaba en su corazón, ella solamente estaba sufriendo y todo era negativo, todo era desesperanzado para ella. Entonces, viendo cómo el corazón es tan cambiante, a pesar de que uno está sufriendo, ya no tiene dónde más recurrir más que a Dios, uno diría, no solamente ella esperar en Dios 100%, pero no es así el corazón. Entonces yo me ponía a pensar, de verdad, este corazón es tan malvado, es tan fuerte lo que nos arrastra, que ni aun el dolor mismo puede muchas veces ganar para entregarse 100% en las manos de Dios. Yo también meditaba, empecé a meditar mucho en ese tiempo en mi corazón, ella escuchándole también, y solamente pedir a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de mí. Yo no quisiera llegar a ese estado porque la verdad yo no tendría esa fuerza para aguantar tanto. Entonces, pero ahora veo también cómo Dios la está ayudando, ¿no? Le está enseñando con mucho sufrimiento, pero ella está aprendiendo en confiar en Dios, está aprendiendo a hallar la gracia, está aprendiendo a bajar su corazón. Así también yo necesito aprender, ¿verdad? Entonces, Dios me hablaba también en este tiempo, estoy haciendo un curso de psiconeuroendocrinología, dice, ¿no? Todo lo relacionado a la medicina mente-cuerpo. Cómo es importante que lo que nosotros pensamos sí o sí va a afectar en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir primero, ¿no? En nuestra forma de pensar y luego en nuestra forma de actuar. Y eso cómo repercute en nuestro organismo. Muchas veces vivimos en estrés o yo también así me sentía, que aún yo tengo la palabra, mi corazón quiere confiar en Dios, quiero escuchar las prédicas, pero muchas veces estoy cargada. Y ahí me daba cuenta, aún yo quiero confiar en Dios, pero vivo cargando, vivo todavía con esa ansiedad que antes 100% me arrastraba, ¿no? Yo era arrastrada por la ansiedad, todo me preocupaba, todo me asustaba, todo me llenaba de desesperanza fácilmente. Ahora también yo aún soy nueva criatura, pero muchas veces mi corazón quiere ser arrastrado por el estrés, por la preocupación, por esa ansiedad. Entonces, ¿cómo un pensamiento así chiquito puede generar en mí, ¿no? Una actitud, una conducta, un resultado? Ya un dolor de cabeza o se me estresa mi espalda. Entonces ahí puedo darme cuenta, ¿no? Que muchas veces yo salgo de la gracia de Dios. También experimento el dolor en mi cuerpo por un pensamiento. Entonces, ¿cuánta gracia de Dios necesito, no? ¿Cuánta gracia de Dios necesitamos nosotros para que una palabra pueda entrar 100% en el corazón? Aún yo pueda tener la palabra en mi cabeza, pero si no está en mi corazón, no puede activarse, ¿no? Ese corazón que fluye con Dios para recibir 100% su mes. Por eso podía darme cuenta cómo los pensamientos, muchas veces, por un pensamiento somos arrastrados, por un pensamiento sufrimos, por un pensamiento cargamos y al final por nosotros mismos queremos llevar ese peso sin confiar en Dios. Yo también así muchas veces soy engañada, pero Dios me está enseñando a través no solamente
de todo lo que me hace vivir, sino también a través de estos cursos que en este tiempo Dios me ha dado, ¿no? Como esa hambre de estudiar, de capacitarme más y cómo Dios también me está ayudando, puedo ver cómo Dios está trabajando. Yo no tendría esa capacidad para poder a estas alturas de mi vida, poder seguir estudiando, aprendiendo, pero ahora Dios me ha dado, ¿no? También terminé un diplomado increíblemente. Solo el año pasado saqué mi título, también me permitió el diplomado y acabé, ¿no? Entonces, una especialidad también que ya pronto voy a terminar. Solamente Dios hizo todo eso para mí porque no tengo esa capacidad, no tengo esa, ahora al menos, ¿no? Que me afecta mucho la memoria. Entonces, pero Dios está trabajando y veo que también Dios tiene un propósito, ¿no? Aún yo sea tan débil, esa debilidad, como dice su palabra, ¿no? Dios en nuestras debilidades, Él demuestra su poder. También veía una palabra en Primera de Pedro, podemos compartir, Primera de Pedro 5, voy a leer, ¿no? Dice, 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios quiere que sobre Él esté todo, ¿no? Como en una prédica el siervo decía, el descanso, ¿cuál es? El descanso está en su palabra, 100%, ¿no? Cuando se cumple esa promesa, ahí está el descanso para nosotros, ¿no? El descanso para sus hijos, solamente por su palabra. Entonces, yo también estoy aprendiendo, estoy pidiendo misericordia a Dios para que también tengamos, ¿no? Ese control en nuestro corazón. Porque si la ansiedad nos gana, si el estrés nos gana, ¿qué va a venir? La enfermedad. Fácilmente nuestro sistema inmune baja, ¿no? Y ya estamos ahí listos para que la enfermedad nos ataque. Lamentablemente somos seres, así que se integra todo, ¿no? Todo está integrado en nosotros, tanto lo emocional, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, a mí estar cerca de la iglesia me hace mucho bien, ¿no? Por eso muchas veces, aunque yo no quisiera estar tan cerca, también yo quiero hacer mis cosas, no quiero tener tiempo, pero Dios me da esa necesidad de estar cerca a los siervos, cerca a la iglesia, de alguna manera. Siempre Dios me permite estar ahí, y eso de verdad me llena de mucha paz en mi corazón, de mucha alegría también. Y me da, ¿no? Esa necesidad el Señor. Yo estoy agradecida por eso, porque puedo compartir con los hermanos que viven en la iglesia, puedo estar ahí con ellos. Dios me permite también, Dios permite el corazón a mi esposo para servir a su iglesia. Por eso puedo agradecer y hasta ahora Él nos está guardando, ¿no? Nos está cuidando. Entonces, hermanos, pongamos nuestras ansiedades sobre Él, ¿no? Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Muchas gracias, eso quería compartir. Sí, muchas gracias, diaconisa, por el testimonio y esperamos que cada hermano también que tenga testimonio, ¿no? Como Dios está trabajando en su vida, pueda comunicarse con nuestras oficinas y de esa manera también podamos, ¿no? Transmitir por medio de los cultos y así los hermanos puedan escuchar también cómo Dios está trabajando. Ahora vamos a tener la presentación del video promocional del retiro del Año Nuevo que tenemos. Vamos a ver, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, gracias a Dios nos va permitiendo, ¿no? Cada vez realizar varias actividades donde podamos aprovechar para anunciar el Evangelio, como este
retiro que se va a realizar, y asimismo también las actividades que vamos realizando durante este tiempo aquí en la misión, ¿no? En La Paz. Y tenemos también, recordarles que tenemos lo que es la cuenta bancaria para la ofrenda de la evangelización, ¿no? Durante el culto también se va a estar proyectando en 2 oportunidades el número de cuenta para la ofrenda de la evangelización. Aquellos hermanos que tengan en su corazón ese anhelo de que se siga anunciando este evangelio, ya que también en varias ciudades todavía no tenemos ministros, pero los hermanos, ¿no? Que están en aquellas ciudades están esperando y anhelando, ¿no? Que puedan llegar siervos y puedan también fundar una iglesia. Entonces, por medio de esa cuenta, aquellos hermanos que quieran apoyar para que se siga predicando a través de los áreas que tenemos, penitenciaría, IYF, puedan también anotarse la cuenta bancaria y también depositar, y así vamos a seguir anunciando el evangelio. Ahora vamos a tener lo que es el tiempo de las presentaciones especiales. Espero que también cada hermano con su corazón pueda escuchar, ¿no? Vamos a tener 2. La primera es Cristo me ama. La segunda, Paz, paz, cuán dulce paz. Estas 2 presentaciones están a cargo del Colegio Cesori. Vamos a escuchar también con nuestros corazones. Adelante, por favor.
Sí, espero que con esta presentación también nuestro corazón esté preparado para poder recibir la palabra, ¿no? Y así pedir a cada hermano que se encuentre en el Zoom también pueda activar su cámara, más que todo para que también el siervo de Dios pueda ver, ¿no? Con los hermanos que está compartiendo la palabra de Dios y pedir a los hermanos que también puedan tomar una postura adecuada para escuchar la palabra de Dios y así pueden ir apuntando, ¿sí? Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios a través del pastor Andrés Lim. Vamos a invitar, pastor, buenas noches, adelante por favor. Sí, buenas noches todos hermanos, hermanas. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Mm. Y también a todos los hermanos que están participando por internet, ¿no? Facebook, YouTube, también por Zoom. Estoy muy agradecido, ¿no? Después de llegar de Estados Unidos, una vez realizamos culto en la iglesia, ¿no? Culto presencial. Porque escuchando aquí en Bolivia está aumentando, ¿no? Los contagiados de COVID. Pero tanto quería ver, encontrar los hermanos, por eso hicimos presencial. ¿M? Y ahí, en el culto, ¿verdad? No en la iglesia, y presencialmente encontrando, estaba muy contento, agradecido, porque muchos hermanos Dios cuidó y podía ver, ¿no? Sus rostros, nos daba mucha alegría. Pero nuevamente, ¿no? Otra vez realizando todos los cultos, reuniones espiritual, porque ese tiempo ahora aumentando mucho, ¿no? Rápido. Por eso un tiempo otra vez realizaremos espiritualmente. ¿Están bien todos hermanos? Si no aprovechen, hay otra vez espirituales, entonces ya qué bien, algunos aprovechan, ¿no? En la cama, luego ahí pagando su cámara, luego, ¿no? Mientras sus cosas haciendo, escuchan la palabra. Pero hermanos, ¿m? Para obtener y algún conocimiento del mundo también, paga mucho dinero. Universidades, instituciones y dólares pagando. Luego, ¿cómo escucha, aprende? Pagando mucho dinero ya obtiene muchos conocimientos del mundo. Pero la palabra de Dios comparando, muchos más preciosos, más valor tiene, ¿verdad? Hermanos, tal vez muchos menosprecia porque no paga nada. Mm. Solamente pide Dios. ¿Qué pide? En nuestros corazones, hermanos, ante Dios, ante escuchar la palabra de Dios. Aún está ustedes, ¿sí? En Facebook, en Zoom, en tele, pero nuestro corazón debe y preparar bien. Ahí escuchando la palabra, ahí puede entrar y puede dar la fuerza esperanza. Como explicamos, este mundo también para conseguir un conocimiento de parte de medicina, de parte de la ley, derechos. ¿Cuánto paga ustedes, hermanos? Creo que no es poco, ¿no? Dólares paga, ¿cierto? Pero ahí pagando, mucha gente quiere conseguir, que tiene valor. Igual, hermanos, comparando la palabra de Dios, mucho más tiene valor que ese conocimiento del mundo. O sea, aún culto espirituales, pero los hermanos preparen bien nuestros corazones. Entonces, ya primero vamos a buscar esta noche Segundo de Reyes, capítulo 2. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 2, desde versículo 1 hasta 14. Voy a leer. Segundo de Reyes, capítulo 2, desde versículo 1 hasta 14, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Sí, está bien, luego, sí, los hermanos, sí, los que no está trabajando, no está haciendo algo, entonces pueden activar su cámara, sí, activando la cámara muy diferente. Alguien apagando la cámara, sí, diferentes. Si está bien, entonces voy a leer, hermanos, Segundo de Reyes, capítulo 2, de ese versículo 1 voy a leer. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un
torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, y porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dieron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dieron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Él le respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, y clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hasta el versículo 14 hemos leído. Ya ustedes, todos hermanos que están participando en Zoom, también en Facebook, ¿leyeron juntos conmigo todos? Solo escucharon de mí. Mejor no juntos, cuando yo leo, ustedes también leyendo y no va a llegar sueño, aunque viene sueño, puede superar. ¿Mm? Y entonces cuando también y compartiendo la palabra, yo pregunto, aún estando ustedes en su casa lejos, está lejos de la iglesia, pero ahí debe responder en esa manera o pulga, ¿sí? También, aunque no escucho muy bien, amén. Ahí juntos, reaccionando, es mucho más mejor. Amén, hermanos. Sí, gracias, gracias, hermanos. Y esta noche, culto de oración de miércoles, entonces pensaba, ¿no?, que compartiremos con los hermanos. Quería compartir lo que ha pasado en Estados Unidos, pero justo ha llegado el aviso, ¿no?, de la misión. Entonces hoy en la tarde hubo reunión con
Pastor Spa, todos los misioneros del mundo. Entonces hay cuántos misioneros y han participado, saben, hermano, del mundo de la misión Buenas Nuevas. Aunque no todo, ¿cierto? Por el tiempo, por las situaciones, pero 267 misioneros del mundo participaron con esa reunión con el Pastor Spa. La hora coreana es 5 de la mañana allá Corea. La hora boliviana es 4 de la tarde. Ahí reunimos. Entonces ahí pastor nos compartió con los misioneros. Entonces escuchando, aunque no todo puedo transmitir, pero lo que yo he escuchado, ¿no? Yo he oído, que eso quisiera y transmitir a ustedes, hermanos. ¿Está bien? Muy largo, pero yo voy a resumir. Tampoco yo puedo memorizar muy bien. Por eso yo anoté mi cuaderno. ¿Sí? Disculpe, voy a mirar mi cuaderno, luego voy a, ¿sí? Traducir. Como pastor compartió a los misioneros, a nosotros. ¿Está bien todos, hermanos? Porque no está respondiendo, entonces voy a pasarlo más. ¿Está bien? Sí. Ya otra vez. ¿Quieren escuchar, hermanos, cómo el siervo compartió? Está bien, sí, los hermanos reaccionando muy bien. O pastor compartió. Sí, pastor, antes pensaban, sí, si hubiera dejado mi vida hasta 60 años de mi edad, si ahí esperaba, pero Dios ha dado muchas gracias, bendiciones al siervo, Pastor Spa. Este año, 79 años tienes. Entonces, ¿cómo explicaba? Si hubiera, ¿sí? Si hubiera permitido solamente 60 años. Entonces me daría mucha pena porque Dios ese tiempo milagrosamente, ¿no? Y trabajó grandemente. Y porque después de pasar el coronavirus, es el evangelio, una parte, en verdad, todo el mundo llegó, gran sufrimiento, dolores, pero otra parte, a través del coronavirus, es el evangelio divulgó más que antes. Por ejemplo, en Estados Unidos, transmitió y también está transmitiendo un canal CTN. Ese canal es más grande entre los canales religiosos más grandes. Ese canal llega casi todo el mundo. Después de transmitir la prédica del Pastor Spa a través de CTN de Estados Unidos, muchos coreanos y sus pistas han cambiado hacia nuestra misión, también hacia el Pastor Spa. Entonces está respetando mucho, admirando como el siervo de Dios. Y también a través de la gira de cantata navideña que hubo, ¿no? En Estados Unidos, primera ciudad, ¿sí? Albuquerque, hay 4,000 personas participaron. Después, segunda ciudad, El Paso, 6,000 personas participaron. Luego San Antonio, 8,000 personas participaron. Luego última ciudad, Houston, más de 10,000 personas participaron. Ese es un milagro de Dios. Luego a través de película de cantata, también todo el mundo y transmitieron a través de los canales. Ahí recibieron también, a pesar de corto tiempo, ha hecho, ¿no? Esa película, como 2 meses, pero en 6 países recibieron el premio de películas. Y Pastor Ospa dijo, ¿no? En Corea, casi 20 veces ha visto esas películas, aunque mirando otra vez, quería ver. Esa película estaba muy, muy hermosa. En caso de Estados Unidos, más de 50 canales estaban transmitiendo la prédica del Pastor Spa. También estaba agradecido como Dios trabajó grandemente en el continente de África. El año pasado, 4 países del continente de África viajó y predicó el evangelio. En caso de Kenia,
a través de coronavirus no podía reunirse, pero llegando a Kenia y esta ley en Kenia y cambió, permitió para que pueda reunirse. Ahí, gracias de Dios, 3,000 pastores han reunido y escucharon el evangelio en Kenia. Entonces ahí llegando el siervo de Dios en el continente de África, como Dios, y cambió y abrió. Luego también teología de Buenas Nuevas en Nueva York, hasta ahora 12,000 estudiantes han registrado y están estudiando. Entonces tiene mucha esperanza. Entonces creo que este año va a salir los graduados de teología. Entonces pastor desea los pastores o maestros llegando, llamando a Corea. Entonces ahí también entrenando. Por eso está preparado por los edificios para que interne en Corea. Todo está preparado. Sí. ¿Está escuchando bien? Estaba silencio, por eso pienso que está durmiendo. ¿Está escuchando bien? Todo está escuchando. Como el año pasado, Dios trabajó grandemente. El pastor estaba muy agradecido, ¿no? Estaba testificando en la reunión de los ministros. Luego, pastor compartió para los ministros, los misioneros, la base de la vida de creencia, sobre la base de la vida de creencia nos compartió. Si la base de creencia, la vida de creencia primero es la salvación, si debe recibir la salvación. Ya todos los hermanos esta noche están participando, ustedes ya recibieron la salvación. Creo, siendo hermano de la misión Buenas Nuevas, primero, sí o sí, recibe la salvación, creo, ¿sí? Pastor compartió, primero es recibir la salvación. Si recibieron la salvación, luego, si llevando la vida de creencia, cualquier cosa ya sucede, sea dificultades, sea problemas, sea alegría, pero siendo hermanos salvos, cualquier cosa, ante cualquier cosa sucede, primeros, ante Dios preguntando, consultando, luego orando a Dios, así recibiendo el corazón de Dios, Dios todas las partes trabaja, abre. Pero algunos ministros piensan, si cerrando en sí mismo, en su propio mundo, sí, no puedo, me falta mucho, soy débil, soy frágil. Así está en su propio mundo es. Luego, en vez de preguntar a Dios, a orar a Dios, luego recibiendo, confiando en sí mismo, recibiendo su propio pensamiento, se va lejos de Dios. Por eso, cada día a día y consultando, preguntando al Señor, luego sirviendo el Evangelio, esa vida muy importante. Satanás engaña, ¿cómo engaña a los ministros? Sin darse cuenta, compara con los compañeros que están al lado. Comparando mis compañeros, yo estoy haciendo bien más que mis compañeros. A Dios está trabajando, a Dios está ayudando a mí más que otros compañeros. Luego así, comparando con otras personas, otros compañeros, que está bien su vida, entonces ahí confiando en sí mismo, desde ahí menosprecia, ¿sí?, a las personas, a la iglesia, al siervo. No hace caso. Luego, poco a poco, y alejándose de Dios, luego se corrompe. Ahí Satanás utiliza a estas personas. Amén, hermanos. Esa parte yo también escuchando me llegaba mucho. Yo también cuando mirando en mi vida, Dios está trabajando en mi vida. Dios está cambiando en mi vida. Luego poco a poco, como igualito que pastor, el siervo explicaba, sí, Satanás trabaja, engaña. Estoy haciendo bien.
Sin darme cuenta, yo también, confiando en mí mismo, pues tal vez menosprecio a los pastores, a la iglesia, al siervo de Dios. Entonces yo hago, ¿sí? Solo mis maneras. Y claro, sí, ese engaño de Satanás explicaba. Al escuchar, ¿verdad? Llegaba mucho esta palabra en mi corazón. Los hermanos también pueden comparar, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, luego también, pastor, continuó, sí, el sermón de Pablo, cómo predicaba, dice. Todos los compañeros que predicaba el evangelio conmigo en el principio, ahora todos alejaron de mí, dice. Porque muchos, en vez de recibir la guía del Señor, en vez de vivir el corazón del Señor, si ellos consideran, yo hago bien, yo comparto bien, yo sé ahora cómo predico, cómo oro, así poco a poco confiando en sí mismos, luego finalmente confiando en sí mismo, luego contra Dios, contra el siervo, así, y cambia, engaña, sí, ese Satanás. Por eso, en todos nosotros, entra el Satanás, engaña, que estamos haciendo bien. Por eso nosotros necesitamos la gracia de Dios. La fuerza, ¿cómo entra a nosotros? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, entra a nosotros, dice. Entonces, en el año 2020, ahí empezó el culto de Pascua, pero por coronavirus no podía realizar. Cada año el culto de Pascua en Corea, sí se reunieron 30,000, 40,000 personas, pero por el coronavirus no podía. Entonces ahí por la fe que intentó virtual, era culto de Pascua virtual, pero sí, milagrosamente ingresaron, era 2 billones. Entonces hay, sí, coreanos, inglés, español, total 6 idiomas han traducidos. Y a través del coronavirus, una parte estaba muy difícil, ¿verdad? ¿No? Todo el mundo. Pero como Dios abrió otra parte, que es el evangelio, que divulgue a todo el mundo. Después de terminar el culto de Pascua en el mes de mayo, realizó gran seminario bíblico. Entonces, en este seminario, los medios de comunicaciones, aproximadamente 260 medios, transmitieron. Luego, terminando ese gran seminario bíblico, luego última parte del año, como 655 medios transmitieron. Aproximadamente 2,000 billones de personas escucharon ese evangelio. Amén, hermanos. Y pastor no podía creer, dice, que los pastores de la misión, todo eso, consiguiendo las informaciones del mundo, informando, y no podía creer, creo que sí, es mentira, como 2,000 billones. Pero en realidad Dios, ¿no? Sí, a través de coronavirus, ahí abrió en gran maneras. Y por eso estaba muy agradecido. Luego todo el mundo a través de educación de email, educación del intelecto, muchas autoridades de diferentes países tenían interés de educación del intelecto. Entonces ahí abrió muchos países, estaban muy agradecidos. Por eso ya muy importante, cuando iglesia está creciendo, cuando los miembros de la iglesia creciendo, entonces, en vez de mirar a Dios, sino mira a sí mismos. También a la iglesia que está creciendo, está haciendo bien. Finalmente, confiando en sí mismo, así hace corromper muchos ministros. Por eso no debe confiar en sí mismos. Y esa parte, el pastor compartió, ¿sí? Por eso, y nos ha dado mucha esperanza. Este año 2022, como Dios el año pasado, trabajó grandemente.
igual misma manera este año, Dios va a trabajar grandemente este año. Por eso cuando creciendo, recibiendo la gracia de Dios, entonces cuando ve esa gracia de Dios, más humillando nuestros corazones, luego mirar al Señor y servir el Evangelio. Y nos compartió, ¿no? Luego no enalteciendo nuestro corazón, solamente sirviendo a Dios, solamente glorificando a Dios, luego humildemente sirviendo ese Evangelio, largamente Dios usando ese hermanos. Luego servirá este Evangelio y preciosos. Amén, hermanos. Hay poco más largos, ¿sí? ¿Y quiere escuchar más? O hasta ahí nomás. ¿Quiere? ¿Está bien? ¿No está durmiendo? Ok, está bien, sí, está haciendo, no, no está durmiendo bien. Luego, todos los misioneros también testificaron, ¿no? Entonces, aquí Sudamérica, también África, Asia, toda parte, Europa, todo testificaron. ¿Qué testificaron? A través de película de cantata, abrió en gran manera todos los continentes, canales, medios de comunicaciones, hasta cine, ¿no? Y todo abrieron. Luego, todo lo que miraron, participaron en esa película de cantata y quieren trabajar con nuestra misión. Luego también testificó Houston, ¿no? Como última ciudad de gira de cantata navideña de Estados Unidos. O sea, hay más de 10,000 personas y participaron. Entonces testificó, ¿sí? Porque en nuestra vida existe el siervo, la iglesia. Siempre mi persona y vive en mi propio mundo. Pero por la iglesia, por el siervo, siempre me empuja, me guía. Ahí hace ver el mundo de Dios, podía ver esa obra de Dios. Entonces, y pastor, y escuchando ese testimonio de Houston, cómo ha pasado, imagínense, 10,000 personas participaron y escuchó el evangelio. Hermanos, aquí en Bolivia, para juntar, para que escuche 10,000 personas, ¿cuánto tiempo necesitará? Imagínense, hermanos, en su vida, cada uno ya predica golpeando la puerta, llamando, invitando. ¿Qué tiempo tardará para predicar el evangelio? 10,000 personas. Sí, calculando va a salir, ¿cierto? Pero por eso vale la pena ese evento, la gira de cantatas navideñas. Si ustedes han escuchado ese video, resumen de la gira de cantata navideña, si tal vez no escucharon, pide a la iglesia a mí, yo voy a enviar que escuche. Muchos participantes de la gira de cantata navideña, después de participar, ellos, ¿cómo te explicaba? Recibieron la salvación. Cantata es el evangelio. Amén, hermanos. Sí, ¿cómo ellos pueden recibir la salvación? Solamente escuchando, ¿no? Participando. Por eso cantata es el evangelio. Por eso 10,000 personas escucharon el evangelio. ¿Mm? Para prestar ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, 12,000, perdón. Sí, man. Perdón. 100,000 es 100,000, ¿no? $125,000. $125,000 para prestar, alquilar ese lugar, solo un día. Pero vale la pena, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Entonces, al escuchar, hermano, ¡guau! Dice, ¿y por qué así tanto dinero gastando hace? Alguien pregunta, pero vale la pena, hermanos. Entonces, tal vez mirando la situación, pero por la fe recibiendo el corazón de siervo de la iglesia y intentó, avanzando Dios ayudó, dice.
como muchos pastores participaron a través de CLF, conociendo ese evento, abrieron, también mirando película de cantata. Entonces, muchos pastores de CLF, ellos mismos ofrendaron, dice, algún pastor $1,000, otro pastor también $1,000, otros pastores. Ellos mismos ofrendaron y apoyaron. Ahí Dios ayudó y alquilar no ese lugar. Y también apoyaban materialmente también. Luego, ¿cómo pueden llenar 10,000 personas en ese lugar? Si muchos miembros de los pastores, otros pastores de CLF, invitaron sus miembros, dice. Ahí podían llenar. ¿Cuántos? 10,000 hermanos. Por la gracia de Dios, escucharon el evangelio. Amén, hermanos. ¿Sí? Y también, como la prédica del pastor Ospab transmite, ¿no?, un canal CTN de Estados Unidos. Entonces, mucha gente escuchaba cuando pastor viajó, visitó a África. Entonces, muchos pastores que estaban en África se enteraban que pastor Ospab, su prédica, transmitiendo por un canal CTN de Estados Unidos. Y también en Estados Unidos, cuando llegó, visitó pastor Ospab, hizo entrevista con muchos canales famosos. Se enteraron muchos pastores de continente de África hasta Europa. Entonces, pastor Ospab conocieron bastante todo el mundo. Abrió mucho en África. Y también, sí, cuando visitó a Estados Unidos, pastor Ospab, y visitó ciudad Houston, última ciudad que hizo, ¿no?, cantata navideña. ¿Qué ciudad, hermanos? Houston. ¿Entiende, hermanos? Alguien que es Houston es comida, tal vez considera, ¿sí? Por eso tiene que viajar a Estados Unidos. Ya este año juntos viajamos a Estados Unidos. Amén, hermanos. Los que respondieron amén estarán juntos en Estados Unidos. Amén. Ya prepárense la visa de Estados Unidos. Entonces, visitando Houston, justo un canal, CTN, esta sucursal de CTN, ese canal estaba construyendo en la ciudad Houston. Entonces, encargado de ese canal de Houston, habló con pastor Ospab, ¿sí? En nuestro canal y audiencia es 5 millones. ¿Cuántos audiencia, hermanos? 5 millones. Mucho y poco. Bastante cierto. Entonces ese encargado explicó, ¿sí? Ese canal CTN sucursal en nuestra ciudad Houston está construyendo. Entonces cuando construyendo todo, ese canal es de pastor Ospab, hijos. Entonces cualquier momento usted llega, ahí puede transmitir, usar, dice. Sí, ¿qué le parece, hermanos? Audiencia de cuánto, 5 millones. Dios en verdad, ¿no? Sí, usando su siervo grandemente. Luego ese encargado explicó, testificó también, dice, pastor, ¿por qué no piensa nuestro país, nuestros hermanos pakistanos, dice? Porque soy de Pakistán, dice. Cada año yo visito a mi país, ahí yo predico ante 10,000 personas, dice. Entonces quiere invitar al pastor a Pakistán, dice, que predique en su país. Entonces, sí, Dios va a abrir más. Sí, hasta aquí hay más, sí, pero por lo menos, ¿no? Quisiera transmitir como el siervo y transmitió a nosotros. ¿Escucharon bien todos? ¿O durmieron, hermanos? Yo voy a chequear, ¿no? ¿Escucharon bien o no? Sí, voy a preguntar a cada uno, hermanos. ¿Cuándo durmió, no? Entonces perdió todo. ¿Qué perdió, hermanos?
toda la vida perdido, hermanos. Y la hora de culto muy importantes. Si quisiera transmitir, ¿no? El corazón de siervos, como tiene, ¿sí? Porque Dios trabaja por el siervo de Dios. Amén, hermanos. Yo también personalmente, yo he recibido gran bendición de Dios. Y podía viajar a Estados Unidos. Ahí encontré el siervo, también muchos pastores participamos en la gira de cantata navideña, aunque físicamente poco cansado. Cada año me sentía, ¿sí? Aunque mi corazón desea mucho, quiero, pero mi cuerpo no puede, no puede acompañar. Sí, cada vez yo me siento esto, pero agradezco no mucho, solamente me falla, me equivocaba, pero siempre el siervo, sí, considerando, sí, podía participar en esa obra del Evangelio grandes. Me daba mucha vergüenza cada vez no participando, porque veo es mi defectos, errores. No podía estar en ese lugar. Otros hermanos, mucho más mejor, pensaba más fuerte, puede trabajar bien. Pero después de ver, eso es la gracia de Dios. Dios sabe mi condición, ¿sí? Frágil de vida, muchos errores, ¿sí? No sirve, pero quiere que esté allá, ¿verdad? No que vea la obra de Dios. Luego hasta retiro espiritual en Dallas, hay todo participando, podía regresar. Esa noche nosotros hemos leído, ¿sí? ¿Qué libro hemos leído, hermanos? Segundo de Reyes, ¿verdad? ¿No? Segundo de Reyes, capítulo 2, hemos leído, ¿sí? Quiero compartir esa parte poco con hermanos. Y entonces todo puede abrir, Segundo de Reyes, capítulo 2. Aquí Dios quiere llevar su siervo, se llama Elías. Entonces, sí, algunas personas hasta que se acabe su vida, ¿cierto? En este mundo. Sí, entonces por edad o por enfermedades, la mayoría, dejando la vida, luego de este mundo se va al cielo. Pero en caso de Elías, poco diferentes. Elías, un siervo de Dios, llevando el evangelio, luego un instrumento de Dios. Pero ahí todavía no se acabó su vida, ¿cierto? Dios quiere llevar. ¿A dónde, hermanos? Al cielo. Una vez escuchando, pastor explicaba, pastor, Dios, ¿no? Dios tiene mucho deseo. ¿Qué deseo tiene Dios, hermanos? Es el evangelio, divulgue este mundo. Ese deseo Dios tiene, pero estaba llevando el evangelio. Pero, ¿por qué Dios quiere llevar su instrumento, el siervo de Dios? Porque Dios encanta. ¿A quién encanta, hermanos? ¿A quién encanta? ¿A ustedes encanta? Sí, sí, encanta. Esta noche va a llevar a ustedes. ¿Eso quiere? Hermana, esa noche Dios quiere llevar. O quiere estar poco más tiempo en este mundo. Quiere predicar más el evangelio. Y aquí, su siervo Elías, muy diferente. Dios se encanta mucho, era su siervo Elías. No quiere dejar en la tierra, quiere estar cerca. Entonces ahí Dios quiere llevar, ¿cierto? ¿No? Leyendo. Pero al lado de Elías está su criado. ¿Cómo se llama? Eliseo, Eliseo, su criado. Como sus siervos, sus mensajeros. Entonces Elías informó, ¿sí? Eliseo, quédate aquí, dice, versículo 2 leyendo, ¿no? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, ¿sí? Y Eliseo dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Entonces, ya Eliseo dice a Eliseo, quédate ahora aquí,
porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces, Eliseo, escuchando, sabía, Dios va a llevar al cielo, ¿no? Mi siervo. Entonces, en mi vida sin siervo, mi vida nada es. Tenía miedo. Si, sin siervo de Dios, cuando llega problema, cuando llegas problemas, situaciones, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Soy inútil. Soy nada. Tenía miedo. No, dice, yo acompañaré, dice, ¿cierto, no? Leyendo la Biblia, ¿cierto? Ni modo era. Por eso, Elías llevó hasta, ¿dónde llevó, hermanos? Hasta Betel llevó, ¿cierto? Llegando a Betel, ¿qué dijo? Eliseo, otra vez, ¿sí? Versículo, vamos a ver, 4. Llegando a Betel, que a 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Entonces, el plan de Elías, ¿qué era, hermanos? Quedándose su criado Eliseo en Betel, solo ir a dónde? Jericó. Luego Dios llevar, cierto, al cielo. Pero ese criado Eliseo ya quiere quedarse o no. No, dice. Ay, yo sé que Dios va a llevar a usted. Usted, siervo de Dios. Yo he visto Dios cómo bendijo, Dios cómo estaba utilizándose. Yo sé, Dios está con usted. Yo sé que Dios tiene en su corazón. Yo soy nada, inútil, cuando llega situaciones, cuando llega problemas. Yo no puedo solucionar nada. Tengo miedo sin usted, ¿cómo voy a vivir? Luego, ¿qué hizo? Quería acompañar. Por eso ni modo era. Eliseo, Elías llevó. ¿Hasta dónde llevó? Jericó llevó. Llegando a Jericó, otra vez, se Dios envió a donde Jordán era Jordán. Entonces, Elías otra vez dijo a Eliseo, ¿qué dijo? Eliseo, quédate aquí, Jericó. Yo iré al Jordán. Pero ya Eliseo, ¿qué dijo otra vez, hermanos? No quiso quedarse, ¿cierto? 3 veces todos él pidió acompañar a su siervo Elías. ¿Y por qué pidió, hermanos? Porque él consideraba, imaginaba, si Dios lleva al cielo el siervo de Dios, si en mi vida algo pasaría, si en mi vida algo sucedería, yo puedo solucionar, yo puedo hacer bien. Él se daba cuenta, soy nada, ¿sí? Rápidamente va a caerme, rápidamente va a sufrir. No, yo necesito. Por eso él no quería dejar y sí o sí tenía que acompañar. De modo, Elías llevó, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde puede llevar Elías, cierto? ¿Hasta La Paz puede llevar? Creo que no, ¿cierto? O sea, ahí últimamente hasta Jordán. Luego de ahí encontró era río Jordán. Entonces ahí vamos a ver, hermanos. 7. Ustedes tienen el versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Ya llegando al Jordán, ¿cierto? Ahí estaba, era 50 los hijos de los profetas, 50 varones. Porque ellos también siguieron, ¿verdad? ¿No? Pero separaron solo 2 con Elías. Luego el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco.
Ya, cuando llegando al Jordán, ya poco diferente que antes. ¿Qué diferencia, hermanos, puede ver? ¿Qué diferencia es que antes, hermanos? Usted leyendo la Biblia, ¿puede ver? ¿Qué diferencia? Mm. La diferencia que es Elías ya tiene que obedecer, ¿no? La palabra de Jehová. Dios. Dios quiere llevar. ¿A quién quiere llevar? Elías era Elías. ¿Mm? No Eliseo. Elías. Que tanto desea Dios estar juntos, cerca de Dios. ¿Mm? Entonces ya Elías, preparando subir al cielo, debería, ¿sí?, considerar quién sus criados. Entonces mi criado Eliseo va a quedarse solo en este mundo. Luego, antes de subir, monstruo. ¿Qué monstruo? Eliseo. Luego agarrando su manto, Elías, ¿qué hizo? Rompió. ¿Cierto? ¿En su Biblia así está escrito, hermanos? ¿O está haciendo otra cosa, hermanos? ¿Está limpiando en su casa? ¿O está mirando película, hermanos? Ya Elías, ¿qué hizo? Agarró su manto, lo dobló, luego ¿qué hizo? Golpeó, dice, golpeó las aguas. Luego, ¿qué pasó? Se dividió ese aguas. Se dividió y mostró ante su criado Elías. Todo vio, ¿sí? Verdaderamente siervo de Dios era. Dios, ¿sí?, a través de su siervo, muestra el milagro, la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué amén, hermanos? Y muestra, ¿verdad? Usa. Y abrió ese agua del Jordán. Luego ya pregunta. Luego versículo 9 voy a leer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ya aquí Elías pregunta a su criado, ¿qué preguntó? Ya antes que llevar al cielo, antes de ti, pide, dice, pide. ¿Mm? ¿Sí? Lo que necesita, pide. Sí, ya hermanos, esta noche, sí, siervo de Dios, sí, Dios, sí, preguntaría a usted, antes de subir al cielo, ¿qué necesita? Pídeme cualquier cosa. ¿Qué pediría a ustedes, hermanos? Aquí está pidiendo, ¿verdad, no? ¿Qué pediría ustedes, hermanos? ¿Han pensado? Algunos ni sin pensar, plata, oro, así va a pedir. Algunos edificios, algunos mi salud, algunos. Ya aquí escuchando, Eliseo, ¿qué pidió, hermanos? Ya vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué pidió? Ya versículo 9, última parte. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mira. ¿Qué está pidiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Qué está pidiendo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una vez escuché yo también. Porque Eliseo, ¿no? Consideraba. ¿Qué consideraba, hermanos? Soy frágil, frágil. Soy débil. Ya esta noche todos los hermanos están escuchando, ¿no? Tal vez ustedes también, ¿sí? Ustedes también de vez en cuando pensaron, consideraron, soy débil, soy frágil, no sirve nada, soy carnal. Si así ustedes también consideraron, tal vez así perdón, así consideraron, levanten las manos. Voy a ver, ¿no? Creo que
Alguien estaba durmiendo, mirando pantalla, alguien levanta la mano, rápido levantando. Se nota, ¿sí? Alguien sin pensar así mirando, oh, está levantando, es todo levanta. Está durmiendo, ¿sí? Arrepiéntese, hermanos. Sí, arrepiéntese, hermano. Todo se nota. Alguien dice que el pastor no va a saber nada. Todo se ve, Dios muestra, hermanos. Ya otra vez. Ya esta noche también, entre todos los hermanos que está escuchando, participando, por Zoom, por Facebook, como igual que Eliseo, consideraban, ¿qué consideraban? Ah, soy muy frágil, soy muy débil, soy inútil, soy no sirve, si soy un tropiezo, no sirve nada. Si tal vez así consideraron, levante la mano, hermanos. ¿Entendieron mi pregunta o no entendieron? Otra vez, ¿sí? Tal vez ustedes llevando la vida de creencia, considera a sí mismo. ¿Cómo considera a sí mismo? Soy frágil, soy muy débil, yo no puedo hacer nada, soy muy carnal, soy no sirve. Tal vez así consideraron, levante la mano. Yo veo que varios, ¿no? Varios. Yo también por eso me levanté mi mano. Yo consideraba, no sirve, soy muy carnal, soy inútil. Yo también muchas veces y me consideré a mí mismo. Ya esta noche escuchando, debe escuchar bien atentamente, muy importante ese tema, hermanos. Muchos fueron engañados por Satanás. Por eso, sí, no ve la obra de Dios. Aquí Eliseo pidió, ¿qué pidió? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él consideraba, ¿sí? Doble porción espíritu de Elías. Porque él también consideraba, porque yo soy frágil, débil, por eso, sí, una persona normal solamente recibiría, ¿cierto? De Elías, una porción, pero yo era doble, porque me siento más débil, más frágil. Por eso necesito era doble. Ya, ¿me puede entender esa parte, hermanos? Mm, Yo necesito, era doble más que usted, ¿sí? ¿Cómo puedo comparar con usted? ¿Sí? Yo más necesito, porque soy más frágil y débil. ¿Ya puede entender todos los hermanos esa parte? Pues estaba pidiendo doble porción de tu espíritu sea sobre mí, hermanos. Igual que Eliseo también consideraba a sí mismo. ¿Qué consideraba? Soy frágil, inútil, soy débil y no puedo hacer igualito que nosotros, hermanos. Ya, vamos a ver. Una persona piensa, ¿qué piensa? Soy frágil, soy débil, soy inútil, ¿sí? No sirve nada. Entonces, esta persona que tiene verdaderamente en su corazón, ahí sale, era cómo actúa. Ya vamos a ver, ese Eliseo, considerando igual que nosotros, luego, ¿qué actúa? Vamos a ver. Luego ustedes cómo actúa en su vida. Ya puede comparar. Sí, vamos a ver. ¿Entendieron todos, hermanos? Sí, ya vamos a ver, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos. De fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos y partes. Ya después de ver que como su siervo Elías, ¿cierto? Al cielo, él, que Dios sufrió, clamaba, dice, Padre mío. Como padre era padre en su vida, ¿sí? Ya ustedes en su vida
cuando pierde su padre, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermano, cuando usted, su padre pierde? ¿Cómo se siente? ¿Mm? Sí, triste, llora. Algunos vacíos se queda, ¿cierto? Vacío. ¿Mm? ¿Cómo ese Eliseo consideraba? Aunque no es su padre físico, verdaderamente, pero sí padre espiritual, ¿verdad, no? Ahí llegó, ¿sí? Por eso clamaba, Padre mío, Padre mío. Luego después, ¿qué hace? Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué hizo, hermanos? Eliseo. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos y partes. Porque él tiene bien músculo, por eso rompió su vestido. Quería mostrar, hermanos. Ya, hermano, ¿sí? Eliseo tiene buen músculo, por eso ya se rompió para mostrar. Creo que aquí diácono Martín Quispe tiene buen músculo, ¿cierto? Año trabajo, ¿cierto? Sí, tal vez diácono también quiere mostrar, ¿cierto? Aquí Eliseo quería mostrar su músculo, por eso se rompió vestido, hermanos. Después de ver su siervo, se subió al cielo, luego clamando, Padre mío, ¿cómo perdió, sí, su padre propios? Luego, sí, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Vamos a ver el versículo 13. Voy a leer el versículo 13, luego el versículo 14. Los hermanos pueden leer junto conmigo. Ya, primero voy a leer el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ya 14 juntos vamos a leer 1, 2, 3. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías. Ya, el versículo 14 hemos leído juntos. ¿Sí? ¿Todo han leído el versículo 14 juntos, hermanos? Sí, gracias, hermanos, ¿sí? Acompañarme. Ya después de romper su propio vestido, ya Eliseo, ¿qué hizo? Alzó el manto de Elías, de su siervo, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Luego 14 hemos leído juntos, ¿no? Tomando el manto de Elías, que se le había caído, y golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ya, hermano, aquí vamos a ver. Ya después de romper su propio vestidos, Eliseo sí recogió, dice, ¿cierto? El manto de Elías, de sus siervos. Luego, ¿qué hizo? Golpeó las aguas, igualito que Elías, ¿cierto? Igualito que golpeó. Luego, y dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Eliseo? Así dijo. Así dijo. Amén. Aquí alguien dice, amén. Algunos no dicen, no. Sí, qué raro era. Misma palabra escuchando, diferentes reacciones, ¿verdad? ¿No? Muy raro. Por eso es un milagro era. Misma palabra escucha a alguien, sí, amén, aleluya. Otro no, dice. Ese es un milagro. Ya otra vez. Por eso debe escuchar atentamente, hermanos. Ya vamos a escuchar otra vez, 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído,
golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Eliseo? Así está escrito, hermanos. Ya, ¿qué dijo? ¿Dónde está Dios de Elías? Elías está buscando Dios de Elías, de su siervo. Después, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hermanos, en la vida de Elías, Dios ha mostrado milagros, la obra de Dios. Y aparentemente Eliseo consideraba, soy inútil, frágil, nada como nosotros. Hermanos, esta noche ustedes consideran, soy inútil, soy nada, soy frágil, va a haber igualito que en la vida de Eliseo, como abre agua del Jordán. Pero muchos hermanos, teóricamente soy frágil, débil. Luego en su vida no ve ninguna obra de Dios que Satanás agarra y trabaja contrario. ¿Qué diferencia, hermanos? Si verdaderamente los hermanos consideran, soy inútil, soy nada, soy frágil, soy carnal. Entonces, igualito que Eliseo va a hacer, va a hacer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él rompió su propio vestido. Luego agarró un vestido de Elías, su siervo. Igualito, igualito que él hizo, golpeaba las aguas. Luego buscó Jehová. ¿De quién Jehová? De su siervo o de él mismo, hermanos. De su siervo, Elías. Amén, hermanos. Yo también estoy aquí pastoreando en Bolivia. Muchos hermanos respecto a mí, pero verdaderamente ese país debería llegar pastores siervos de Dios verdaderos. Debería llegar a nuestro país, Bolivia. No debería pisar mi persona, porque en mí no puedo ver, ¿cierto? Sí, mi persona es como hablamos, frágil. De vez en cuando vivo por la fe, pero de vez en cuando me caigo, mirando mis condiciones, mirando las situaciones, porque mi vida es, se cae otra vez, vive por la fe, se cae, vive otra vez. Pero Dios permitió, era siervo de Dios verdadero, que Dios usa continuamente. Ese siglo ha mostrado ante nosotros cómo hasta ahora usando grandemente. El siervo de Dios llega, Dios abre y trabaja. Amén, hermanos, esa parte. Vamos a buscar, ¿sí? Otra parte, ¿sí? Libro de San Juan, ¿tiene ustedes? Ya el libro de San Juan, capítulo 5, el versículo 19 voy a leer. Ya el libro de San Juan, capítulo 5, el versículo 19, voy a leer. Solo un versículo, ¿sí? Encontraron, voy a leer. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ya Jesús habló, ¿cierto? Jesús, ¿qué dijo, hermanos? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, dice. Ya Jesucristo, también estando en este mundo, estaba este mundo, que testificó, no puede hacer nada, era, siendo hijo de Dios, pero él también, él no puede hacer nada por sí mismo. Así está escrito, ¿verdad? ¿No en su Biblia, hermanos? Él tampoco, él mismo no podía hacer nada, sino lo que ve, dice. ¿Qué ve, hermanos? Hacer al Padre. Lo que ve era, Padre, ¿cómo hace?
Eso hace, dice. Amén, hermanos. El versículo 30. El versículo 30 también voy a leer, ya puede acompañar a mí. Versículo 30, mismo capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén, hermano. 2 veces habló Jesús. Jesucristo 2 veces habló. ¿Qué quiere decir? Muy importante era la vida de creencia. No puedo yo hacer nada por mí mismo, siendo Jesús también testificaba. ¿Puede hacer todo? No era. No puede hacer nada por sí mismo, como igual que nosotros. Somos frágiles. Nada, nosotros también testificamos. Después de testificar, yo soy nada, no puedo hacer nada. Después, ¿cómo reacciona? ¿Cómo Jesús? ¿Cómo Eliseo? ¿Cómo reacciona? Nosotros también igualito testificamos. Soy carnal, soy inútil, no sirve, no puedo hacer nada. Luego, ¿cómo reaccionan nosotros? Esas diferencias podemos encontrar, hermanos. Cuando Jesús testificó, no puedo hacer nada por mí mismo. Uno que no puede hacer nada, ¿qué hace? Según oigo, dice. ¿Qué hace, hermanos? Según, cuando no puede hacer nada por mí mismo, ¿qué hace después? Según oigo, hermanos. Oye, oye. Oigo así, busco. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí, hermanos, ustedes verdaderamente consideran, soy inútil, yo no puedo hacer nada, soy frágil, pero igualito era como Jesús. ¿Qué hizo? ¿Mm? ¿Qué hizo? Ve, Padre, ¿cómo hace? ¿Sí? Uno que considera, soy carnal, no puedo hacer nada, ¿qué hace? Oigo, dice, oye de mi Padre Dios. Lo que oye, eso hace. Ellos verdaderamente inútil, no sabe nada, no puede hacer nada. Pero muchos consideran, soy nada, no puedo hacer nada, pero una teoría. Luego no ve al Padre, tampoco oye del Padre. Decide de sí mismos. Luego hace, se llama son instrumento de Satanás, hermano, instrumento de instrumentos. Por eso no puede ver su vida la obra de Dios. Si considera igual que Jesús, igual que Eliseo, soy nada, soy inútil, no puedo hacer nada por mí mismos. ¿Ellos qué harán? ¿Sí? Deja de mí propios. Deja, como Eliseo rompe su propio vestido, luego agarra vestido de Elías. ¿Cierto, hermanos? Luego lo que ha visto, igualito hace Jeb. Golpea. Luego busca. ¿Qué busca? Jehová. Jehová. ¿Dónde está Jehová? Mi Jehová buscando, Eliseo, oh Jehová de siervo Elías. Hermanos, si nosotros en nuestra vida, si no hubiera existido la iglesia, el siervo de Dios, nosotros tampoco podría recibir la salvación, tampoco podría llegar hasta ahora. Esta tanta gracias hemos recibido. Vamos a buscar una parte más para terminar, ¿no? Usted tiene el libro Números, capítulo 12. El libro 12, Números. El libro de Números, capítulo 12, de ese versículo 1 voy a leer. Ya, los que no encontraron puede anotar en su cuaderno. Después de terminar el culto, puede encontrar el libro de Números, capítulo 12, de ese versículo 1 voy a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita?
y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, y salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré. En visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ya hasta aquí hemos leído. Antiguamente, ¿qué pasó? Dios levantó siervo de Dios, Moisés. Entonces, a través de Moisés, Dios manifestó su guía, su plan, su corazón. Entonces, al lado de Moisés apoyaba a Aarón, María, ¿cierto, hermanos? En gran manera apoyaron. Pero una vez, ¿sí? Como Moisés, ¿sí? Como agarró una mujer cusita. Al ver, si una mujer cusita es como africana y morena. Entonces ahí Aarón y María, y ahí hablaba contra Moisés. Entonces Dios apareció, habló, ¿cierto? Y convocó una reunión llamando ante tabernáculo. Ahí Dios estaba, sí, ordenando. Entonces, el siervo de Moisés muy diferente, dice Jehová. ¿Cierto, hermanos? Muy diferente era. ¿Mm? Con su siervo Moisés, Dios, todos, transmitiendo, guiando, transmitiendo su corazón. Pero ya Aarón y María, ¿qué dice versículo 2? Versículo 2 tiene, hermanos. Ya, los hermanos juntos pueden leer conmigo el versículo 2, ya. 1, 2 y 3. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. En el corazón de Aarón y María, ¿qué tenía? Dios trabajó en mi vida también. Dios me ha dado también la bendición de Dios. Ya, hermanos, ¿sí? No quiero hablar, ¿sí? Entonces tiene que respetar al siervo Moisés. No tiene que hacer contra Moisés. No quiero hablar esa parte. Más quiero enfocar el corazón de Aarón y María. Ellos, después de ver la gracia de Dios, ¿cómo ellos hablaron? En caso Dios habló solamente a Moisés, no habló a nosotros. ¿Qué quiere decir? En la vida de Aarón, María también ha visto, ¿qué ha visto, hermanos? La gracia de Dios. Dios trabajó, claro, esa parte. Pero ellos, a través de esa gracia de Dios, enalteció rápido. Satanás engañó, hizo confiar en sí mismo. Engaño rápido. Dios trabajó en mi vida. Luego cegó. Luego contra siervo, sin miedo, hablaba libremente. Hermanos, ahí aún Aarón, María, contra Moisés hablando. Ante Dios declaró, siervo de Dios, Moisés era Moisés, manso, diferente que otros. Moisés oró a Dios que ayude de
¿Mm? Esa enfermedad, Dios ayúdenos. Dios oyó esa oración de siervo de Moisés, sanando toda la enfermedad. Aarón María otra vez podía acompañar a su siervo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aquí un versículo, voy a leer, ¿sí? El versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de él. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, hermanos? Hermanos, esta noche, ustedes también, después de recibir la salvación, ha visto en su vida cómo Dios acompaña a usted, cómo Dios ayuda a usted, ha visto la gracia. Si usted vio las gracias, cómo Dios protege su hogar, su vida, todas las cosas, debe humillarse, hermanos. Muchos hermanos, como igual que Aarón y María. En caso Dios no habló con nosotros, en caso Dios no trabajó, no ha dado la gracia a mí. Después de recibir la salvación, ¿quién no ve la gracia? Todo ve, todo recibe. Pero a través de esa gracia de Dios, Satanás engaña rápido, ¿sí? Enalteciendo, luego confía, hace cegar nuestros ojos. Sin temor, habla contra siervo, contra iglesias, hermanos. Luego, no quiere escuchar, se aleja de Dios, de la iglesia, hermanos. Lamentablemente, sí, mi persona también, yo he visto mucha gracia de Dios en mi hogar, en mi persona personal, también mis hijos, también mi vida. También tengo miedo. Si Satanás me engaña, yo he visto mucha gracia de Dios. Todo bien. Luego, yo también acepto ese engaño de Satanás, enalteciendo. En caso Dios no me habló, en caso Dios no me ha dado su gracia, contra siervo, contra iglesias. Me da mucho miedo esa parte, hermanos. Hermanos, si Dios mostró este siglo, ese tiempo, su siervo, cómo está usando, ¿verdad? Como si yo en el principio transmití el corazón de siervo, ¿verdad? Este año, hermanos, humillando nuestros corazones, recibiendo ese corazón de siervos. Luego, nosotros y transmitimos, vivimos para el evangelio. Entonces, Dios, igualito que como trabajó, bendijo a su siervo. Entonces, nuestra vida también igualmente trabajará, bendecirá. Amén, hermanos. Si hay esta noche ese Eliseo, él consideraba frágil, inútil. Él necesitaba doble más que Elías. Por eso, él, ¿verdad, no? Él rompiendo sus propios vestidos. Luego agarró vestido de Elías. Luego, igualito era, igualito. ¿Sí? No sabía qué va a hacer, ¿cierto? Igualito golpeando las aguas. Luego buscando Jehová de Elías, Jehová de mi siervo. Sí, cada uno tal vez quiere creer, ¿no? En su propio Dios. Pero hermanos, ¿sí? Si Dios de siervo no existiría, nosotros tampoco, hermanos, existiría, hermanos. Todo lo que hemos recibido llegó de siervo, llegó de la iglesia. Tal vez Satanás engañando, todos hermanos, ¿sí? Rechazando. Fuera Satanás, soy nada, soy inútil. Por eso necesito iglesia, siervo. Lo que veo, lo que escucho de mi Padre, eso haré. Entonces, en su vida, Dios va a usar grandemente. Dios va a trabajar como el siervo de Dios ha trabajado. Amén, hermanos, todos. Si esa noche hasta aquí compartimos, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, sí somos más inútiles.
Dios Padre, en verdad, también si somos más necios, pero Dios nos ha dado esa gran bendición, ese cargo tan grandes, en que no somos dignos de recibir esa gracia, ese cargo, pero nosotros cada vez humillándonos, pidiendo a Dios, orando a Dios, buscando a Dios, como el siervo nos ha enseñado. Entonces Dios, si continuamente es usando a nosotros, bendeciendo, personalmente deseo que Dios use, bendice a nuestro país Bolivia, los hermanos de La Paz. Dios Padre, este año Dios va a trabajar grandemente, más que el año pasado, como la guía de siervo, la palabra del siervo. Dios Padre, esta noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. También ahora también pedir a los hermanos que nos puedan acompañar unos minutos más. Queremos hacerles conocer sobre las actividades y eventos que tenemos programado para estos días, ¿sí? Desde el día de mañana hasta el día domingo vamos a tener lo que es el retiro del año nuevo. Esperamos que cada hermano también pueda ayudarnos a invitar, ¿no? Para que vayan participando juntamente con sus familias, invitados, vecinos, para poder escuchar también la palabra de Dios a través del fundador, Pastor Oxupar. A través de esta actividad esperamos que también muchas personas también puedan recibir la palabra desde sus hogares, ya que es de manera virtual. Y se está enviando, ¿no? Por medio del WhatsApp algunos textos y tiene un link de inscripción. Pedimos a cada hermano que también es dentro de la misión y asimismo a sus invitados puedan inscribirles, ¿no? Ya que también queremos saber cuántas personas están escuchando. De esa manera nos puedan apoyar por medio de la inscripción que se hace por medio de ese link que se envía al WhatsApp. Luego también queremos recordarles sobre la convocatoria que tenemos para los nuevos seminaristas, ¿no? Entonces Dios nos permite anunciar el Evangelio por distintos lugares. Así también en Bolivia tenemos 10 lugares donde aún están esperando algunos hermanos que se puedan enviar ministros y puedan también anunciar este Evangelio. Esperamos que cada hermano también que tenga ese llamamiento en su corazón pueda hacernos llegar, ¿no? Su solicitud y así nosotros vamos a pasarle las planillas de salvación, testimonio de salvación y de llamamiento para que pueda llenar y posterior a eso también la entrevista. Así, más informaciones en nuestra oficina. También recordarles sobre los calendarios y los 4 folletos que tenemos dentro de la librería. Por medio de estos calendarios podemos anunciar el Evangelio, ya que obteniéndolo dentro de nuestro hogar también podemos recordar a nuestra misión. Asimismo, no solo comprando para nosotros, sino también podemos obsequiar a los familiares que tengamos y los familiares también van a poder ver nuestra misión en sus hogares, aunque quizás no pertenezcan a nuestra misión, pero por medio del calendario que le obsequien, pueden observar las actividades y un día también pueden visitarnos. Y los 4 libritos también pueden obsequiar a aquellas personas para que puedan leer y recibir también la salvación, ya que estos libritos se han ido realizando de manera ordenada para que puedan entenderlo. Luego también lo que mencionaba durante el principio, tenemos lo que es la cuenta bancaria para la ofrenda de la evangelización. Cada hermano, ¿no? Pueda también tomar en cuenta. Esta cuenta se ha habilitado para, más que todo, para seguir anunciando el Evangelio. Como mencionaba, hay 11 lugares donde no hay iglesia, pero se envían, ¿no? Diáconos, seminaristas, hermanos, para que puedan ir a compartir. Y asimismo las actividades que realizamos dentro de la misión requieren algún fondo financiero. Y agradecemos, ¿no? Hasta ahora Dios permite también a algunos hermanos ese corazón de poder ofrendar para seguir llevando el Evangelio. Entonces, esta cuenta bancaria es especialmente para aquellas personas que quieren aportar así esta ofrenda para seguir anunciando el Evangelio en las provincias a través de los áreas.
Luego también quiero recordar a los hermanos que desde este domingo ya hemos anunciado que todos los cultos, las reuniones van a ser de manera virtual, ya que durante este tiempo está aumentando los casos y quisiéramos también que cada hermano también pueda cuidarse desde su hogar. Es por eso que se está realizando de manera virtual. Eso puedan pasar también, hacer conocer a sus familiares que quizás no tienen conocimiento hasta ahora o no tienen WhatsApp. Luego también recordarles sobre los cultos dominicales que se realizan con el pastor Oxupar en la tarde del día domingo, ¿no? Los domingos a la hora 6:30 tenemos lo que es el culto dominical con el pastor Oxupar. Esperamos que nos acompañen cada uno de los hermanos y también puedan invitar, ya que nuestro fundador, quien Dios nos permite, este siervo pastor Oxupar, también va compartiendo a través de su testimonio cómo Dios está trabajando en distintas partes. Y es de manera virtual, ¿no? Pueden acompañarnos. Así también, hermanos, durante este tiempo mencionaba que hay muchas personas, ¿no?, que están contagiándose de esta última ola que ha venido. Pedimos oraciones por cada uno de los hermanos que se encuentran delicados de salud, ¿no? Y por favor háganos conocer cómo se encuentran, si tienen también familiares que están mal, también se encuentran delicados de salud con esta enfermedad o cualquier enfermedad que han contraído. Por favor, háganos conocer. Nosotros también quisiéramos orar, ¿no? Como la misión pueda orar para su salud de cada uno de ustedes, de sus familiares, vecinos, también háganos conocer, por favor. Pedimos también oración por nuestros ministros que están anunciando el evangelio. También ellos, ¿no?, han contraído lo que es esta enfermedad. Pedimos que le dé la fuerza para pasar esta situación, ¿no? Y sabemos que Dios también tiene un propósito, ¿no? Ahora también unidos podemos orar por los siervos y hermanos que están delicados de salud. Y luego también sobre la cuenta bancaria, esta es otra cuenta que se ha habilitado desde el principio, ¿no? Esta cuenta es más que todo para las ofrendas de agradecimiento y diezmos. Es la ofrenda común que se hace, también en pantalla pueden observar, esa es la otra cuenta bancaria para las ofrendas comunes de agradecimiento y así también los diezmos. Como esta pandemia no nos permite estar juntos, por medio de estas cuentas esperamos que también, si Dios permite en su corazón, puedan también ofrendar para seguir anunciando la palabra. Como último anuncio, pedir a cada hermano que se encuentra, ¿no?, viéndonos por medio de Zoom y Facebook, finalizando esto, puedan orar de 2 en 2 por las necesidades que tenemos dentro de la iglesia, por los hermanos que están delicados de salud, por su familia, y esperamos que también nos permita Dios aún seguir anunciando hasta nuestros últimos días este hermoso evangelio. Sí, así, hermanos, esperamos que puedan orar. Muchas gracias. Hasta aquí tenemos todo lo que son los anuncios y de esta manera estamos finalizando lo que es el culto de oración. Nos vemos en las reuniones durante la semana. Muchas gracias. Hasta luego.